Bueno, nos complace presentar esta mañana al arquitecto Luis René Sánchez Córdoba. Él es el presidente de la Fundación Testimonio, pero él mismo es un testimonio de medio siglo o un poco más de lucha por la libertad y la democracia en la República Dominicana, uno de los símbolos de la generación del 60, de los 60, profesional brillante, con éxitos, pero que también tuvo una posiciones políticas que no abandona porque está presidiendo la Fundación Testimonio y siempre ha sido un militante. Recientemente pronunció un vigoroso discurso abogando por la democracia en la República Dominicana y formulando algunas advertencias a las nuevas generaciones. Don René Sánchez Córdoba, díganos qué hace la Fundación Testimonio en estos momentos, qué testimonia. Bueno, la Fundación Testimonio está conformada por luchadores antitrujillistas que sufrieron tortura y otros fueron desaparecidos en las cárceles de trujillistas, ¿no? Y por tanto, nuestro papel es, en primer lugar, hacer conocer lo que fue Trujillo y su régimen. Y en segundo lugar, tratar de que no pasemos otro régimen parecido a ese de Trujillo, ¿no? Aunque todavía la situación del país no parece, vamos a decir, no hay comparación con aquello, por supuesto. No parece confirmar una democracia que asimile a toda la población en el bienestar y en el empleo, en los problemas sociales en general, que sean satisfechos, ¿no? No parece ser que hay posibilidades actualmente de eso. Y actualmente usted cree que la democracia es muy deficitaria, vamos a decirlo así. ¿Y usted cree que en los años por venir habrá mejoría? ¿Tendremos la democracia que queremos? Bueno, está difícil la situación por lo que yo veo, porque todos los poderes del Estado están concentrados en el poder del gobierno actual y del anterior. De manera que los problemas que deben corregirse no se están corrigiendo. Los problemas para avanzar el desarrollo se están complicando más. Por ejemplo, cuando yo oigo hablar de lo que está pasando con las aguas naturales en las lomas y lo que están haciendo alguna gente en las lomas, que están colocando pozos en los arroyos nacientes, que son lo que, vamos a decir, nutren, suplen de agua. Lo que suplen de agua a todos los ríos principales del país. Yo no veo posibilidades por ningún lado, no, ni siquiera en los recursos y mucho menos en la parte política. Bueno, ustedes tienen, después de todos estos años de lucha, usted empezó en el antitrujillismo, René. Bueno, mis hermanos. Y sus hermanos, porque usted es una familia de gente antitrujillista. Totalmente. ¿Cuántos eran? ¿3? No, los hermanos míos eran 11. ¿11? Sí. ¿Los Sánchez Córdoba? Sí, ahora quedamos 6 nada más. En estos días murió un hermano mío, sí, ingeniero, que trabajó mucho en obra pública y era profesor en la Universidad Autónoma también. Pero presos tuvimos 4 en la cárcel de La Victoria y en la 40. Y en la 40. Y después, pues usted habló de la dictadura de Trujillo, pero usted vivió un periodo que casi se asimiló a la dictadura de Trujillo, los 12 años de Balaguer. Por cierto que en la casa suya fue que mataron a Otto Morales. Sí. Otto Morales estaba refugiado en su casa el 12 de julio del año 1970. Yo llegué al escenario como reportero, llegué tarde, porque nos llamaron, avisaron que estaba rodeada su casa. Y cuando llegamos ya lo habían ametrallado, pero fue en su casa. Bueno, había una decisión de eliminar a todas las personas que intervinieron en el secuestro de Crowley. Y Otto fue el principal organizador de ese secuestro, ¿no? De manera que Otto estaba en primer plano para eliminar. Amin Abel, que fue quien interrogó a Crowley, también estaba
en los primeros lugares para eliminar. De manera que, Y usted le prestó, usted lo tenía refugiado en su casa. bueno, Otto visitaba normalmente mi casa, como otros dirigentes también del Movimiento Popular Dominicano, visitaban mi casa y comían en mi casa, muchos de ellos. A veces, bueno, el mismo Moreno dormía en mi casa a veces. Maximiliano Gómez. Maximiliano. Sí. Doctor. Pero usted fue un hombre que se comprometió mucho, porque en esa época se jugaba la vida por darle refugio a esos muchachos de la izquierda revolucionaria. A veces yo digo que estoy vivo de chepa, porque yo tuve 3 veces en la 40. 3 veces nada más. Sí. Usted tuvo 3 veces en la 40, Sí. en la era de Trujillo. Sí. 3. Sí. Bueno, pues sí, usted ha vivido muchas horas extras. Yo creo que sí. Don René, ¿qué ha pasado con las fuerzas sociales y políticas, donde en el discurso usted hace un recorrido histórico y los progresistas han sido sistemáticamente derrotados por los conservadores? Bueno, déjeme decirle, la Trinitaria, que fue conformada por Juan Pablo Duarte, fue un proyecto que cumplía con todos los requisitos de una democracia. Sobre todo Juan Pablo Duarte, que tuvo una educación en Europa también, desde joven, incluyó a los ayuntamientos, o sea, el poder local, como uno de los poderes, pero él lo situaba de una manera independiente, con elecciones independientes. Pero ¿qué pasó después, a pocos años después de la independencia del 1844? O a Pedro Santana se le ocurrió en el 1854 nombrar a una figura que se le llamó el gobernador, que ha sido usado por todos los gobiernos. ¿Con qué propósito? Debilitar el poder local. Esa fue la razón. O sea, concentrar el poder, el gobernador es representante del presidente. El primer asomo de liquidación de la democracia fue ese, en 1854. Después él siguió en el asunto de la anexión, Pedro Santana, que en ese asunto de la anexión, pues, ahí mismo tuvo que eliminar trinitarios y asesinar trinitarios, porque los trinitarios iniciaron el proceso de la restauración. Sánchez llegó por Haití con un grupo y lo persiguieron, el ejército lo persiguió y lo fusilaron a él y a su grupo, ¿no? Pero ese fue el inicio de la restauración. Pero, ¿qué ha pasado? Que normalmente, los que triunfan, los derrotados son los progresistas y los que triunfan son los conservadores, siempre. Bueno, después pasó con Espaillá, pasó con Luperón. Bueno, déjeme decirle, la anexión fue un problema que no terminó con Pedro Santana. Inmediatamente se logra el triunfo. Nosotros derrotamos un ejército que era un ejército de lo más fuerte de Europa, el ejército español. Sí. Pero ¿qué pasó inmediatamente después? Que debió de haber democracia. Eso es. Inmediatamente después. O que llegaron otros anexionistas, BAE. BAE empezó a hacer préstamos de una vez. Y se hizo con el poder. Y se fue empeñando el país. A este señor Luperón no quiso ser presidente. No sé por qué, pero Luperón era un hombre con pensamiento muy sano, ¿no? Un luchador que dirigió el proceso de la restauración, pero no quiso ser presidente. Ahora bien, este señor... Un caso muy raro en la historia del país, alguien que no ha querido ser presidente, siendo un líder, ¿verdad? Así mismo es. Pero este señor empezó a empeñar el país y le siguieron gobiernos peores. Claro. Lili, por ejemplo.
Lili, aunque fue un luchador de la restauración, Lili era un hombre extraño porque en su primer gobierno y en los gobiernos siguientes que tuvo, Lili era un hombre ambicioso y empezó a aliarse con los empresarios nacionales y los extranjeros. Porque Lili le tocó el cambio de producción de la República Dominicana, de los productos tradicionales como el tabaco, el café, el cacao, que se exportaban a través de los puertos de Puerto Plata, Sánchez, hacia Europa. Cuando el azúcar empezó a producirse aquí, los países de Puerto Rico y de Cuba estaban luchando contra la colonización española, contra los ejércitos españoles, y cuando se derrota el ejército español aquí, muchos empresarios y técnicos de Puerto Rico y de Cuba, estoy hablando de 1874, se trasladaron acá con sus ingenios. Lógicamente, Puerto Rico y Cuba ya vivían parte del capitalismo y se sustituyó el trapiche, que era un proceso artesanal de producir azúcar, se sustituyó por los ingenios que eran a base de energía de vapor, funcionaban a base de energía de vapor, y el país empezó a ligarse al comercio internacional, sobre todo con Estados Unidos. Pero en vista de ese, vamos a decir, de ese proceso de capitalismo, muchas empresas financieras de Europa y Estados Unidos se interesaron en venir aquí a dar préstamos. Lili, que era un hombre ambicioso, parece que le gustaban los préstamos, porque Lili empezó a... Bueno, y vinieron las papeletas de Lili y todo eso, ¿verdad? Sí. Pero René, toda esa es la historia, sí, es el fundamento, digamos, del atraso. Pero tenemos más de 50 años, exacto, desde el 61, cuando se liquidó la dictadura de Trujillo, pretendiendo encaminar por la modernización política, por la plena vigencia de los principios democráticos, y la sociedad dominicana aprueba una ley, una reforma tras otra, y leyes, pero no la cumple si la institucionalidad no funciona. ¿Qué es lo que nos pasa a los dominicanos? Los americanos intervinieron en el 16 hasta el 24. Los americanos intervinieron porque le compraron los empréstitos a los europeos, sí, que se pagaban con las entradas de aduana. Entonces, los americanos, como siempre, controlan a base de dureza, ¿no? De matar gente, torturar gente, lo mismo que hacía Trujillo. Trujillo fue un hombre entrenado por el ejército norteamericano y por tanto, cuando los americanos se van, dejan a Trujillo. Entonces Trujillo empieza a hacer lo mismo y por tanto empieza la población a protestar y a conspirar contra Trujillo. Lógico, ya la juventud que empieza a conspirar contra Trujillo, que yo le llamo la generación del 60, no se cansó de protestar contra Trujillo. El desembarco de Luperón del 14 de junio, las conspiraciones, los grupos que se organizaron como el 14 de junio y otros grupos que no se mencionan, empezaron a conspirar contra Trujillo, pero toda esa gente, porque fíjense que aquí ocurrió algo en los años 70 y tanto, que fue que un señor que se llamó Eugenio María de Hostos transformó el sistema educativo dominicano. Yo no sé si ustedes deben recordar, por lo menos yo lo recuerdo, porque yo participé en las escuelas de artes manuales a nivel primario y ya intermedio, de primaria e intermedia. Yo participé en la escuela de artes manuales para varones y las escuelas para hembras eran
de enseñanza de economía doméstica. Habían oficios para ambos sexos que se formaban junto con la educación primaria e intermedia. Ese sistema lo liquidó Balaguer en los años 50. Pero toda esa juventud, Manolo Tavares, las hermanas Mirabal, otros luchadores, se formaron con ese sistema educativo de Eugenio María de Hostos. Y las conspiraciones que yo le llamo de la generación del 60, todos tuvieron ese tipo de enseñanza. No por casualidad, quizás se formaron de una manera más honesta, con más amor hacia la patria. Bueno, René Sánchez Córdoba, pero pasaron todos estos años, estas décadas. ¿Qué pasó con los liberales, los demócratas de este periodo post-Trujillo? ¿Qué ha pasado con ustedes, los líderes de esa generación? Déjeme decirle, cuando liquidan a Trujillo, su propia gente, ¿quién lo sustituye? El Consejo de Estado, los propios conspiradores matan a Trujillo, los propios compañeros de Trujillo matan a Trujillo, y quien lo sustituye es un gobierno dirigido por los americanos, que se llamó el Consejo de Estado. Empezaron a expulsar compañeros luchadores, pero después del primer Consejo de Estado, el Consejo de Estado, vino algo peor, el triunvirato. El triunvirato. Después del golpe de Estado contra Juan Bosch. Que surge con el golpe de Estado contra Juan Bosch, que hace la primera constitución democrática del país. Entonces, ese triunvirato que liquida a Manolo Tavares, cuando Manolo Tavares dice que para recuperar la Constitución del 63 hay que ir a las montañas, pero los engañan, ya cansados y con falta de experiencia, los engañan y dicen que se entreguen y los matan a todos masivamente. Una cosa muy cruel aquello. Es más, todavía hay criminales de esos que participaron ahí que andan por ahí. Sí. Bueno, vino la invasión de Estados Unidos para rescatar a toda esa gente cuando el pueblo en armas los venció o los puso en peligro, y después, pero están gobernando los hijos de Juan Bosch, y los liberales del PRD y del PLD han estado en el poder en los últimos años, y no bueno, ¿qué ha pasado con ellos? Bueno, ¿qué pasó con el legado? Cuando el pueblo y los militares constitucionalistas derrotan al ejército de Trujillo, ¿qué hacen los americanos? Traen a Balaguer. Ya ellos tenían su proyecto con Balaguer por muchos años. Y Balaguer, pues, se dice y se comprobó que fue la continuación del régimen trujillista. Balaguer apresó y asesinó a muchos compañeros de lucha, sobre todo el 14 de junio del Movimiento Popular Dominicano, que habían regresado al país junto con el PRD luego de la liquidación de Trujillo. Esos fueron los luchadores de los comandos que derrotaron al ejército trujillista, los luchadores del PRD, del PCP, Social Cristiano, 14 de junio y MPD. Entonces, ¿qué es lo que viene? No viene nada nuevo, viene Balaguer. Nada nuevo ni nada bueno. Entonces Balaguer, pues, instaura un régimen muy fuerte para liquidar a esa juventud que luchó contra Trujillo, ¿no? Y ya ustedes saben lo que resultó después de Balaguer. Balaguer hizo alianza con la gente del PLD y el PLD tomó el poder.
Tiene No, 16 años de gobierno el Y- PLD. El PLD, Balance. El PLD cuando se une con Balaguer, Juan Bosch había abandonado el PRD, pero ya el PRD sin Bosch había ganado unas elecciones. Pero cuando el PRD se dice que una o dos elecciones Peña Gómez la ganó y se la quitaron, se la robaron. Y lo que vino no fue nada nuevo, fue una alianza entre el PLD en aquel famoso acto del Palacio de los deportes. de Deportes del PLD y de Balaguer. Finalmente, ¿usted piensa que hay tiempo para que las utopías terminen por realizarse o no? Bueno, yo le voy a decir la verdad. Yo no pienso ver un sistema democrático en este país. Primero yo me muero y no se logra un gobierno democrático en este país. Pero usted está muriendo, ya se está entregando ya. No, yo sigo todavía en la oposición. Lo que yo digo es que han armado un aparato tan contundente, han tomado todo el poder del Estado, tanto en el Senado como en el Ejecutivo, como en los otros poderes del Legislativo, han tomado todo y han creado entonces ahora un área del Poder Judicial Suprema, un área suprema que ha actuado en contra de toda la oposición en el poco tiempo que ha estado funcionando. Entonces, yo veo muy lejos de la situación de aquí. Es más, yo le he preguntado a algunos militares que cómo ellos, militares liberales, que cómo ellos pueden ver o pueden ver ¿Qué se puede hacer? cómo se puede solucionar y llegar a una democracia en este país. Y lo que me han dicho es militarmente. Bueno, Don René Sánchez Córdoba. vamos a agradecerle la presencia de don René, ese testimonio en viviente de cosas que sucedieron, pero también de esperanza de que sucedan cosas mejores. Así que muchas gracias por acompañarnos, don René. Bien. Presidente de la Fundación Testimonio.